Vamos a hablar con Eduardo Beliboni del Polo Obrero. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mariano? ¿Es cierto que salieron 10 millones de personas de la pobreza y que bajó el 33%? Mire, yo no voy a hablar con estadísticas ni con números porque sería irrespetuoso con aquellos que estudian el fenómeno. Hay muchos estudios al respecto y hay mucha gente que sabe mucho de esto. Yo le voy a hablar de lo que yo veo. Yo veo que hay gente cada vez que reclama más comida, que hay más gente que reclama comida, gente que se queda sin trabajo, gente que ha perdido la changa. Si hay un dominó al revés en la situación social en la que van golpeándose las distintas capas de trabajadores. Y por ejemplo, usted tiene que en el último año y pico hubo 200.000 personas, más de 200.000 personas que se quedaron sin trabajo. Esa gente evidentemente hace algo, porque o tiene una indemnización o lo que fuere, tira, pero ya empieza a ajustarse, no contrata para cortar el pasto, seguramente corta el pasto, no contrata para... eso va empobreciendo las distintas capas sociales, porque no es que hay gente que es pobre, gente que trabaja, hay gente que trabaja y es pobre, hay gente que no trabaja y por supuesto es muy pobre y vive de changas. Hay un fenómeno, por ejemplo, con el tema del cartón y los cartoneros, que tiene que ver un poco con, primero con que el gobierno no limpia la ciudad de Buenos Aires, pero con la cantidad de cartón que se encuentra en la calle. Si usted lo observa, yo lo observo porque, bueno, socialmente a mí me interesan todos esos problemas, y hay una cantidad de cartones que no los recoge nadie, por dos razones. Uno, que ha caído mucho el precio del cartón, y por otro lado porque, bueno, no alcanza, y por lo tanto el gasto que hay que hacer, el esfuerzo que hay que hacer, no está relativo con lo que uno puede ganar. Todos los salarios se han venido para abajo. Cuando hablamos del promedio salarial, que eso sí es oficial, y la caída del consumo es oficial, y la caída del consumo de leche, de carne, de hierba, eso es concreto, porque eso son las cámaras que dicen, mire, yo estoy viendo que se consume menos de esto, aunque algunas empresas exportan, no tienen el problema de la caída de la ganancia, tienen el problema de la caída del consumo. En el Ujú. consumo interno cae el consumo de leche, cae el consumo de carne, cae el consumo de hierba, tres productos centrales, esenciales en la vida de cualquier persona. Eso quiere decir que aumenta la pobreza. Después están todos los vericuetos y Bueno, los armados que en el arman los INDEC, especialistas. Sí, perdón. sí, Alberto, pero voy en línea con esto que estás mencionando, porque nos atenemos a los números oficiales que son los del INDEC, pese a que Milei se agarró de el 5,5 que creció la economía en diciembre contra diciembre el año pasado, tenemos otros índices que dan cuenta de esto que decís. Por Claro. ejemplo, el autoservicios mayoristas, el consumo interanual de 2024 a 2023 bajó 15%. En supermercados bajó el 11% de 2024 a 2023. Bajó el consumo el 11%. Claro, En claro. manufacturas, si vos tomás 2024 contra 2023, bajó el 9,4%. Entonces digo, ¿cómo va a haber bajado la pobreza si hay más Lógico. desocupados, hay menos actividad en manufacturas? Acá hay un tema por el cual creo que la economía crece, que crece en dos o tres sectores: el agro, la energía y el petróleo, que ahí crece. Pero no son sectores que generen mano de obra y generen empleo. Todos los Lógico, demás sectores, crece también, puede crecer por ejemplo la ganancia de la empresa más importante argentina de leche, porque exporta. Ahora eso no enriquece a los argentinos, enriquece al señor dueño de la empresa. Después el resto claro. No pueden comprar la Y leche. los Es lo que trabajadores de usted esa empresa dice. que a lo mejor ganan bien y a lo mejor pueden tener un aumento de salario, pero es Mire, focalizado, no hay digamos. casi eso, no hay casi eso porque además hay un tope salarial que impone el Ministerio de Trabajo. Si alguien está domado, como dicen esta gente que le gustan esas palabras agresivas, es la CGT, que no Ujú. mueve un dedo. A Moyano le dijeron que la pauta salarial no iba a ser del 15%, que era que lo que pedía, y se cayó la boca. Y al otro Ujú. Moyanito lo mandaron a dirigir el partido de fútbol. Eso es lo que está pasando y es lo grave. Mire, yo estoy rumbo ahora, en este día de lluvia, a una fábrica que quebró, a una empresa gráfica, ¿Cuál? es Morbillo. Morbillo. ¿Mordillo en Es- dónde es? Morbillo es en Avellaneda. Si quiere, cuando esté ahí, le pido el teléfono a los delegados de la fábrica que están ahí, Ah, están sí, adentro de la me fábrica, interesaría. porque se arranca. Sí, claro, porque yo sé que usted está preocupado por el tema de la producción, y eso le iba a decir. Lo que más me preocupa a mí, o del trabajo, lo que más me preocupa a mí es que ese es el problema. Que no hay Ujú. una salida laboral para la gente, al revés. Ujú. Venimos del cierre de Avon, de despidos masivos en General Motors,
¿De qué va a trabajar la gente en este país? Sancor, sí. bueno, por eso, esa es mi Danica, preocupación, porque yo tengo 65 Das. años, yo me acabo de jubilar. Desgraciadamente con bastante digamos, siempre fui trabajador, nunca tuve grandes sueldos, pero me faltan varios aportes, por ejemplo, los aportes del ferrocarril no me aparecen, increíblemente, el ferrocarril era del Estado, pero bueno, la cuestión es que me jubilé con la mínima, pero el pibe que hoy tiene 20 años y en un barrio me dice, che, ¿qué hago? La verdad que yo no sé qué decirle qué hace, porque no tiene posibilidad de trabajar. ¿Qué le digo? ¿Que vaya a hacer Rappi? ¿Todos vamos a hacer Rappi en este país? Claro. ¿Todos vamos a ser repartidores de cosas? Es absurdo. Hay que abrir un proceso productivo que no va a abrir este gobierno, que no le interesa. Dijo que si la fábrica, ayer en el discurso, o antes de ayer en el discurso, dijo, si las fábricas cierran, la gente tendrá que conseguir trabajo en otro lado. Se ve que nunca estuvo sin trabajo. A mí me tocó. Bueno, dijo algo que es A mí me tocó estar gravísimo, sin dijo trabajo. algo muy grave, dijo que no importa la apertura de las importaciones porque si Lógico. porque eso abarata o baja los precios de los Es productos absurdo. importados, entonces genera mayor capacidad de compra en los ciudadanos y con la mayor capacidad de compra, aunque hay algunos que pierden el empleo, la economía se reactiva y entonces hay mayor demanda de otros productos y crecen otras industrias, algo que no ocurre en la práctica, ¿no? Pero ya lo vimos, además, esa fórmula. La vimos con Martínez Dios y la vimos después con Menem, que terminan la destrucción de la poca industria que hay, que terminan la caída del empleo brutal y nunca vuelve al desarrollo productivo, el círculo ese que él arma, nunca funciona así. Y ya lo probamos que no, porque una cosa en la teoría, ¿no? De la escuela austríaca, de la escuela que usted quiera, las escuelas después tienen que presentarse en la realidad. ¿Y cuál fue la realidad cuando se hizo eso? Apertura de importaciones, no importa que cierre la fábrica. Martínez Dios decía, que era el ministro de Economía de la dictadura, decía, no importa si hacemos caramelos o acero. ¿Cómo no va a ser lo mismo hacer caramelo que acero? Hay que hacer acero. Y después si nos queda hacemos caramelo. Porque lo que importa es el desarrollo industrial de base. Yo haría caramelos y haría acero también. Sí, claro, pero quiero decir, la contraposición, por supuesto, sí. pero en un país en el que tenemos las vías férreas destruidas, hay que hacer acero. Claro. Es indudable que hay que hacer acero. En un país donde estamos importando el auto completo, tenemos que hacer acero, tenemos que hacer todo lo que se desprende de la industria más importante en el país, que son las industrias automotrices, que son las industrias más pesadas de la construcción, etcétera, de máquinas de construcción. Entonces tenemos un problema bárbaro con un presidente que mira para otro lado con el tema productivo y que desprecia a los pobres, que desprecia a la pobreza. Creo que nunca ha entendido lo que es quedarse sin trabajo. Yo me quedé varias veces sin trabajo. Eduardo, y estar sin trabajo es la peor de las variantes que puede haber para un ser humano. La angustia que le queda, la angustia que uno tiene, que va a buscar. Antes se decía con el suplemento de la publicidad bajo el brazo, que salían como uno se iba a llama, buscar trabajo con uno se Clarín, sentaba, se sentaba en la casa y empezaba a mirar la noche antes a dónde tenía que ir al otro día. Es una angustia y hacer la fila. Yo lo viví eso, porque lamentablemente perdí el trabajo. La mayoría de las veces lo perdí por haber luchado por mis compañeros. Fui despedido del ferrocarril contra las privatizaciones, fui despedido de la línea 160 de colectivo, también por luchar por mis reivindicaciones, por mis compañeros. Bueno, tuve una vida bastante agitada en ese sentido y sé lo que es la angustia de un desocupado. Que un presidente de la nación le diga a un desocupado hoy que acaba de perder el trabajo, o a estos compañeros de Morbillo que yo voy a ver ahora, bueno, buscate otro trabajo. Eduardo, ayer el presidente, el otro día en la asamblea, dijo que se terminaron los piquetes porque le quitaron la intermediación a los piqueteros, es decir, a gente como vos o como Alderete o como muchos dirigentes piqueteros, y que por eso, como le quitaron la intermediación, ya no hay más piquetes. ¿Es verdad eso? Mire, los piquetes, primero, y la historia. Los piquetes históricamente, hace 25 años, un poquito más de 25 años que nació el movimiento piquetero, nunca se hicieron por intermediación de nada, porque no había nada. El movimiento piquetero surgió precisamente en una época como eran los 90, con despidos masivos, y los que nos incorporamos en aquella lucha era porque no encontrábamos forma de poder mantener a nuestra familia y de tener un trabajo. El reclamo era siempre trabajo, no planes sociales. Los planes sociales los inventaron los gobiernos, para poner el marco en el que se ha desenvuelto el movimiento piquetero. A mí me parece bárbaro que no haya piquetes, pero ¿por qué no hay piquetes ahora? Me parece. No, pero no es verdad que no haya piquetes. Yo hice un tuit, que lo invito a que lo mire, tampoco es un tuit tan popular el mío, donde mostré
siete, ocho movilizaciones que hicimos el año pasado. Todas fueron salvajemente reprimidas. Entonces, cuando yo voy a un barrio y le digo a los compañeros, tenemos que luchar porque esto no va, porque está mal, los compañeros dicen, pero no nos van a meter presos. Mire, en la movilización de abril, que está en mi tweet, no lo puse todo porque no, un montón de movilizaciones, en la movilización que hicimos en abril del año pasado hubo más de 70 detenidos y 60 heridos, algunos con varios días de internación. Entonces, un régimen represivo, usted sabe que si va a la capital, y lo vemos todos los miércoles con los jubilados, va a recibir palazos, gases, va a recibir seguramente represión. Ajá. Porque están prohibidas las movilizaciones. Por eso se terminaron los piquetes. No, no es que se terminaron por eso, y aparte no se terminaron. Nosotros hicimos uno, el otro día fuimos a la Plaza de Mayo, movilizándonos. Fuimos al Ministerio de Economía, no a la Plaza de Mayo, exactamente a pedir un bono para que se inicie creo que el 18 de febrero, por ahí, no recuerdo ahora exacto, me parece que el 18, fuimos al Ministerio de Economía. El reclamo, ¿sabe cuál era? Que las personas que están por debajo de la línea de pobreza tengan un bono universal, no con intermediario, no queríamos ninguna intermediación, tipo AUH, tipo AUH o el bono ese que había en la pandemia, un ingreso de emergencia para la educación, es decir, que sea dirigido a la compra de útiles educativos, porque los pibes no pueden ir al colegio, no tienen las zapatillas para ir un día como hoy, se le mojaron las zapatillas, y las POC si tiene, y no puede ir al colegio el otro día. Tremendo. Pero bajó la pobreza, para Milei bajó la pobreza. No, es falso. Mire, y lo más grave de que es falso es que esta idea de que miente que algo queda, porque vieron que ahora también mienten con lo de Manes, todo el tiempo mienten, esta idea goebbeliana, ¿no? Nazi, de miente que algo queda, es una idea muy peligrosa, porque es una idea que, o una de dos, o esta gente no ve la realidad, lo cual es grave, es gravísimo que no vea la realidad, u otra es que no vean que la realidad cada vez se está hinchando más como una olla a presión, y un día revienta. Eduardo, ya nos tenemos que ir, te mando un abrazo grande, gracias. Otro para ustedes, hasta luego. Hasta luego. Eduardo Beliboni del Polo Obrero.